Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad compartiré con ustedes el paso a paso de este bonito mini poncho o cubre hombros tejido en las dos técnicas, 2 agujas y crochet. Como pueden ver allí, súper fácil en punto bobo y en punto abanicos. Para tejerlo hemos utilizado agujas de 10 milímetros de grosor en la parte de 2 agujas y también un ganchillo de 8 milímetros de grosor para el resto del cuerpo, ¿sí? En la parte del cuello está realizada 2 agujas o palitos y el resto del cuerpo en ganchillo. Aproximadamente 300 gramos de lana indicada para agujas de 5 milímetros y puesta doble, por lo cual hemos utilizado agujas de 10 milímetros y un ganchillo de 8 milímetros. A continuación, el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestro cubre hombros o ponchito corto, que si ustedes desean continúan tejiendo nada más y se convierte en un poncho que les puede cubrir hasta la parte de las muñecas, ¿sí? Bien, como pueden ver aquí voy a trabajar con una lana gruesa y esta vez la voy a poner doble. Esta es una lana indicada para agujas del 5.5 aproximadamente o de 5.5 milímetros y voy a utilizar agujas de 10 milímetros, también pueden ser de 11 milímetros, ¿sí? Bien, como pueden ver también aquí tengo todo el tejido realizado ya en punto de Santa Clara, también conocido como punto bobo, punto musgo, punto derecho, etcétera. Entonces voy a hacer aquí una carrerita para las que no saben aún cómo se realiza, puedan verlo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos. 20 puntos sobre las agujas de 10 milímetros con lana doble. Y tejemos así. Imaginemos que es nuestra primera carrera que vamos a empezar a tejer, que solo hemos montado los puntos. Introduzco la aguja, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Introduzco la aguja, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Introduzco la aguja, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Aquí el puntito estaba torcidito. Lo enderezamos y seguimos tejiendo. Todas las carreras que vamos a tejer las vamos a tejer de la misma manera, ¿sí? Aquí tengo algunos puntos que estaban torciditos porque retiré las agujas y los puse en unas agujas de espera, pero lo mismo. El punto debe estar así y nosotros tejemos todos los puntos así, de esta manera, de principio a fin, por todas las carreras, ¿sí? Por todas las carreras tejemos todo en punto derecho, así como estoy tejiendo, todito en punto derecho. Son 20 puntos que vamos a tejer así. Cuando ya tenemos la medida, ahorita yo les voy a decir en centímetros cuánto mide este tejidito. Y si ustedes desean pueden hacerlo también en cualquier otra puntada de su preferencia. Miren, estos 20 puntos en lana doble del 5.5 y en agujas de 10 milímetros tiene una medida de 23 centímetros de ancho. Y de largo o el alto de mi tejido es de 70 centímetros. Cuando ya tienen ustedes 70 centímetros de haber tejido todo en punto derecho, van a hacer lo siguiente. Tejen el primer punto derecho, vamos a aclarar la imagen, el segundo también y el anterior pasa por encima. Punto derecho, el anterior por encima. Punto derecho, el anterior por encima. Así vamos a tejer todos nuestros puntitos, que más que tejer es rematar ya los puntos para poder empezar con el siguiente paso de este cubre hombros o poncho pequeño, pero que es realizado para la talla de adulto y está tejido en dos técnicas, en 2 agujas la parte del cuello y la parte del cuerpo en crochet, ¿sí? Bien, vamos a terminar aquí de pasar así todos los puntitos.
y terminamos, ¿sí? Bien, vamos a cortar la hebra de la lana, pero como siempre les recomiendo dejándola un poco larguita para poder ocultarla, ¿sí? Y esta sobra que está quedando la pasamos por el medio de este puntito. Ajustamos bien y así debe verse nuestro remate. Bien, vamos con el siguiente paso. Una vez que ya tenemos así nuestro rectángulo de 70 centímetros por 23 de ancho, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a tomar así nuestro tejido y vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que aquí, justo aquí, voy a doblar así, ¿sí? Allí. Voy a hacer un doblez. Voy a traer uno de estos imperdibles, son marcadorcitos, y voy a ponerlo allí para que no se desdoble, ¿sí? Entonces, como está así, voy llevando este doblez por acá, así, y aquí también cuento 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, allí. Y aquí voy a poner mi otro marcadorcito. Listo. Ya está, miren. Quiero que vean, tengo doblado el tejido así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a traerlo así como cuando hemos hecho los cuellitos cruzados. Y eso, lo voy a cruzar. Y voy a empezar a tejer con el ganchillo desde aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera, para lo cual voy a usar mi ganchillo de 8 milímetros. Ahí está. Voy a tomar mi lana, pero esta vez ya no la voy a tomar doble, sino solo de uno. ¿Sí? Voy a ir aquí justo a la puntita, a la esquinita. Ahora dependerá si ustedes quieren cruzar esto así o quieren cruzar esto así. ¿Sí? Ya eso depende del gusto de cada uno. Yo lo voy a hacer así. Me gusta así. De esta manera. Y entonces voy a atar en esta puntita de aquí mi lanita. Voy a ir al primer puntito que encuentro aquí. Hago 2 nuditos y voy a empezar, pero no voy a empezar a tejer solo por aquí, sino que como he cruzado la pieza, voy a tomar con el tejido que está atrás, ¿sí? Entonces, como acá tengo muchas hebritas, vamos a ponerlas por aquí, acomodándolas para poder empezar a tejer. Traspasamos así los dos tejidos y aquí voy a tejer lo que llamo un abanico. Entonces subo con 3 cadenitas y voy a ir aquí, voy a poner 2 puntos altos, 1 y aquí mismo abriéndome espacio el segundo punto alto, ¿sí? Luego voy a poner 1 y 2 cadenitas de separación y voy a tejer ahí mismo en ese mismo agujerito donde he estado tejiendo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ya tengo un abanico. Miren, mientras yo tenga este tejido todavía por aquí, ¿sí? Yo voy a tomar siempre de dos. Voy a tomar la lana o el tejido doble, ¿sí? Una vez que ya paso por aquí donde tengo uno, ya no me voy a preocupar, pero mientras tanto sí. Entonces aquí voy a tejer una cadenita de separación y voy a ir a este primer espacio. Y tejo un punto alto. Ahora quiero que vean aquí, por si ustedes están trabajando con otra medida, les voy a dar en centímetros el salto que hice, porque de repente está trabajando con otra puntada y es casi de 2 centímetros, poquito menos, como 1,5 centímetros de distancia hay aquí, ¿sí? Luego tomo otra cadenita, la voy a tejer y voy a ir aquí a esta, voy a saltar de relieve en relieve, ¿sí? Voy a tomar lo que es el surquito de este punto. Tejo un punto alto. Ahí está. Voy al siguiente espacio, tejo una cadenita y voy al siguiente espacio.
y tomando siempre con el tejido de atrás un punto alto. ¿Ven? Nuevamente una cadenita, enlazo y voy al siguiente espacio, otro punto alto. Bueno, déjenme que acomodo la lanita por acá para que pueda correr con facilidad. Ahí está. Escondemos estas hebritas, una cadenita más y voy al siguiente espacio. Y aquí voy a retirar mi marcador, ¿sí? Pero voy a tener cuidado aquí de tomar una, dos y tres partes del tejido, ¿sí? Porque ahí está dobladito. Y entonces ahora sí dejo mi punto alto. ¿Y se dan cuenta cómo va quedando? Bien. Una cadenita más, enlazo y voy aquí y voy a tomar las tres partes. Y así voy a continuar hasta terminar con esta parte acá, que se siente un poco gruesita, pero ustedes no se preocupen, ¿sí? Todo eso es parte del tejido. Este es un súper cuellito abrigador con la parte del ponchito un poco más ralita o más delgada ya, para que igual nos abrigue pero no nos haga transpirar. Ahí está cadenita y a la última parte un punto alto. Bien, ahí está. Quiero mostrarles cómo hemos tejido esta parte, ¿sí? En la puntita aquí, donde está el cruce, voy a ponerlo así para que lo vean. Perdón. Aquí hemos puesto el abanico, ¿sí? Y hemos continuado tejiendo punto alto, cadenita, hasta tomar toda esta parte del doblez. Ahora, algo importante que les quiero decir es lo siguiente. Hemos utilizado dos marcadores, pero yo voy a utilizar uno más. Antes de continuar tejiendo aquí voy a dar la vuelta y voy a poner así mi cuellito y voy a contar cuántos espacios o centímetros, si quieren más fácil. Voy a medir desde aquí hasta acá. 28, lo que quiere decir que mi mitad es en 14. Aquí yo voy a poner un marcador, porque cuando llegue aquí voy a poner un abanico como el que tengo acá. Sé que hay diferencia entre esta parte y la parte de acá. Hay un espacio grande de aproximadamente 14 centímetros, pero ya van a ver luego ustedes cómo va a quedar el ponchito, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo de esta misma manera. Cadenita y punto alto. Cadenita y punto alto. Y siempre vamos a ir entrando en estas partes honditas del tejido, ¿sí? Cadenita, punto alto, cadenita, punto alto. Vamos dando la vuelta. Ya ahorita vamos a llegar donde está nuestro marcadorcito que nos indica la mitad del espaldar, ¿sí? O de la espalda, como ustedes le llamen. Bien, aquí pongo mi punto alto, voy a retirar mi marcador y aquí voy a poner el abanico en este espacio. Acá acabo de poner el punto alto, aquí voy a poner el abanico. Entonces voy a tejer 1, 2 y 3 puntos altos, cadenita de separación, 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Ahí está mi abanico. Y por aquí voy a continuar tejiendo de la misma manera, ¿sí? Aquí voy a pasar con un punto alto, no pongo cadenita porque estoy muy cerquita. Y pongo aquí cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto,
Así voy a continuar tejiendo hasta llegar aquí, miren. Hasta llegar aquí. Ya falta muy poquito. Donde debo también de tomar 1, 2 y 3 partes del tejido para tejer por aquí y que esto quede asegurado allí, ¿sí? Entonces, como no quiero confundirme, yo pongo así, calculo y pongo aquí mi marcador, ¿sí? Si es necesario, para saber que hasta aquí voy a tejer y luego aquí tengo que prender con las 3 piezas del tejido. Voy a continuar entonces cadenita, punto alto. Bien, ya estoy aquí donde está mi marcador, que lo voy a retirar para poder tejer con comodidad. Acomodo esto aquí y voy a tomar las 2 piezas, las 3, 2, y aquí donde tengo que tejer tengo que mirar bien el espacio donde toca aquí, y allí coloco mi tercer punto alto, mi punto alto, ¿sí? Y ahora voy a guiarme de los agujeritos del tejido. Entonces voy a tomar aquí y voy a pasar las 3 piezas de lana y allí, siempre calculándole más o menos el espacio que debo de tener de 1 centímetro, centímetro y medio, para que esto no me quede muy pegadito, ¿sí? Entonces vamos a soltar más lanita, allí cadenita y punto alto, cadenita. Vamos a retirar este marcador, y aquí en la esquinita punto alto. ¿Ven? Cadenita. Aquí ya solamente tengo 2 piezas, ya no está tan grueso. Paso aquí, tejo el punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, y voy aquí a la tercera cadenita de inicio y tejo un puntito deslizado, y así he terminado. Miren, quiero que lo vean así. Esta es la parte del doblez del cuellito. Así he terminado toda esta primera vuelta, ¿sí? Quiero que lo vean por atrás para que tengan una idea. Esto va a quedar en el centro. Bien, vamos con el siguiente paso. Esto es aquí, allí. Bien, estoy aquí y el siguiente paso es muy fácil. Miren, vamos a subir con 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, enlazo y voy a ir aquí al centro de mi abanico y voy a tejer un abanico. Abanico sobre abanico es lo que voy a tejer, ¿sí? Entonces aquí voy a tejer mis 3 puntos altos, mis 2 cadenitas de separación y mis 3 puntos altos. 1 en el mismo lugar, ¿sí? 2 y 3. Entonces miren, he repetido este abanico sobre este. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a tejer cadenita aquí, sino enlazo y voy a este espacio, o casita le llamo yo porque es un cuadradito, y voy a tejer 2 puntos altos juntos en ese mismo espacio, 1 y 2. Enlazo, ya no hago cadenitas, voy aquí y tejo 2 puntos altos, 1 y 2. Enlazo y voy aquí, 2 puntos altos, y así por toda la carrera voy a tejer 2 puntos altos en cada espacio sin poner cadenitas hasta llegar aquí para poder repetir el abanico. Entonces voy a continuar aquí poniendo 2 puntos altos en cada espacio y nos encontramos cerca del abanico. Listo, ya estoy aquí en este abanico y lo que voy a hacer es volver a repetir el abanico tejiendo 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenitas de separación. Siempre en el centro del abanico vamos a poner 2 cadenitas y otra vez en ese mismo lugar 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces tenemos abanico sobre abanico, lo mismo que aquí. Algo que no les había dicho, se me pasó, pero obviamente yo sé que ustedes saben esto, es que miren, cuando igualamos los abanicos tenemos que tener la misma cantidad
de casitas o de puntos altos de este lado, desde un abanico hasta el otro abanico, como también de un abanico hasta el otro abanico. Sí les va a quedar exacto porque estamos poniendo en la parte del centro atrás la marca, así que estamos repartiendo en partes iguales, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras siempre revisemos, contemos, porque si nos falta uno podemos desbaratar un poquito y encuadrar allí los puntitos. No va a ser mucha la diferencia, será de uno o dos puntitos y la podemos encuadrar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar tejiendo esto hasta llegar aquí, ¿sí? Poniendo dos puntos altos, dos puntos altos, dos puntos altos, así hasta llegar a este abanico. Bien, ya llegué otra vez al abanico de la parte de adelante. Y aquí ya tengo unas cadenitas con las que inicié la carrera, que serán mi primer punto alto del inicio, ¿sí? De este espacio. Entonces voy a poner aquí un punto alto. Y como las cadenitas son el segundo, cuento 1, 2, 3 y en la tercera cadenita ingreso y tejo un puntito deslizado. Y allí ya tengo estas dos cadenitas que equivalen a este espacio. Ahora algo importante. Vamos a tejer este cubre hombros o ponchito por el revés y por el derecho. Entonces, estas dos carreras que hemos tejido, la primera y la segunda, son las que vamos a repetir en todo el largo de nuestro tejido. De manera que aquí vamos a volver a repetir esta carrera que va abanico y luego punto alto, cadenita por todo el espacio. Ahora les voy a mostrar cómo, pero la primera carrera, que es la que vamos a repetir ahora, la vamos a tejer siempre por el revés de nuestro tejido. Este es un secretito porque de otra manera estos abanicos, en vez de quedarnos así en forma recta, se van a ir haciendo hacia un lado. No sé si antes les ha ocurrido, pero a mí me ocurre que se van yendo hacia un lado y los de este lado se van viniendo para acá, ¿sí? Entonces por eso vamos a trabajar la carrera número 1, que es esta, la de punto alto y cadenitas, por el revés del tejido. Entonces volteamos nuestro tejido cada vez que terminamos una carrera. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Aclaramos la imagen primero para poder ver bien. Ahí está. Y ya que estoy aquí en este espacio, voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Más una cadenita más que equivalen a la cadenita de separación. Voy a enlazar y voy a ir, miren, aquí tengo los 2 puntos altos, voy a ir a este espacio entre un par y el otro par. Y voy a tejer un punto alto. Allí tengo mis 3 cadenitas que pertenecen o que son el primer punto alto, la cadenita de separación y luego mi punto alto. Ahora nuevamente cadenita de separación, enlazo, paso estos 2 puntos y en este espacio justo, miren, sobre este punto alto de la carrera tras la anterior, allí, otra vez punto alto. Miren la forma que va tomando el tejido. Vamos, cadenita nuevamente, enlazo y voy aquí después de los 2 puntos altos. Y así voy a tejer por todo alrededor de mi ponchito. Cuando llegue aquí voy a repetir el abanico, ¿sí? Voy a venir aquí, voy a poner punto alto, cadenita, abanico de 6, de 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos, cadenita, luego punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto. Al terminar voy a darle la vuelta a mi tejido y voy a empezar a trabajar por el lado del derecho. Pero yo voy a terminar esta carrera y luego les muestro cómo hacemos la siguiente. Bien, ya estoy aquí para terminar esta que viene siendo la tercera carrera, 1, 2 y 3, y es la carrera de puntos altos, ¿sí? Con cadenitas. La repetición de la primera carrera, porque como les dije son solo 2. Entonces he tejido aquí mi abanico, la cadenita de separación, y voy aquí a mi tercera cadenita para poder, vamos a dar la vuelta para contar aquí. 1, 2 y 3, aquí pico y tejo el punto deslizado y termino así esta carrera. Ahora sí doy la vuelta a mi tejido para empezar a tejer por el derecho de este tejido, como ven, la carrera que lleva pares de puntos altos, ¿sí? Entonces subo como siempre, miren, puedo subir con 3 cadenitas y también puedo hacerlo con un falso punto alto, que es levantar el punto hasta la altura de un punto alto y luego presionando aquí con este dedito llevo el crochet hacia atrás, tomo la hebra y salgo por aquí,
Tejo así y tengo aquí un falso punto alto. De manera que tejo la cadenita, bueno, aquí no va cadenita de separación, ¿verdad? Tengo solamente el falso punto alto, enlazo y voy a este espacio y coloco la pareja que vendría siendo de este falso punto alto. Aquí ya tengo 2 puntos altos. Otra cosa que puedo hacer también es la siguiente. Estoy aquí. Bien, estoy sobre este punto. Si no quiero que se note como aquí, miren, que los dos puntos no nacen del mismo espacio, lo que puedo hacer es, con el punto puesto aquí, voy a este agujerito, tomo la hebra, dejo un puntito deslizado y ahora sí me ubico en este espacio. Entonces recién subo con las 3 cadenitas o con el falso punto alto y tejo aquí la pareja. Entonces ahora sí, ambos están ubicados en este espacio, ¿sí? Secretitos que nos pueden servir. Ya saben que cuando trabajo con 2 puntos altos o con pares de puntos altos ya no pongo las cadenitas de separación. Entonces enlazo y voy aquí a repetir mi abanico, que consta de 3 puntos altos. A ver, tomo lana. 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahí he repetido mi abanico. Solo tengo 2 abanicos en todo el tejido. El abanico de la parte de adelante y el abanico de la parte de la espalda, ¿sí? Que siempre son iguales. Siempre son 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. Y luego, aquí, vamos a tejer. Vamos a pasar aquí y vamos a tejer nuestros 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Sí? Y luego a este espacio 1 y 2. 1 y 2 puntos altos. Y así voy a continuar tejiendo en cada espacio hasta llegar al abanico de la espalda, donde vuelvo a repetir el abanico y continúo de la misma manera. Cuando termine esta carrera, doy la vuelta a mi tejido para tejer por el lado del revés la carrera que lleva un punto alto, una cadena. Son 2 carreras nada más que se repiten a lo largo de todo el tejido y esto va a ir creciendo, como pueden ver allí. Va a ir creciendo nuestro ponchito o cubre hombros, tanto de adelante como de la parte de atrás. Miren la parte de atrás, quiero mostrarles esto. Está muy recta. Aquí tenemos la punta desde el inicio, desde antes de empezar a tejer con crochet, solo cuando estábamos con 2 agujas y esta era una línea recta. Pero esto poco a poco va a ir creciendo hasta igualarse con el lado de adelante. Entonces continuamos. Cuando ya tengamos la medida, que prácticamente es desde el hombro hasta pasar un poquito el antebrazo, la medida que ustedes quieran, puede ser aquí, puede ser más largo, eso dependerá de ustedes, pero seguimos repitiendo estas 2 carreras y al término nos encontramos. Bien, como pueden observar aquí, yo he continuado tejiendo varias carreras, repitiendo solo la carrera 1 y la carrera 2. Para mí ya está bien el alto porque yo lo voy a utilizar como un cubre hombro, ¿sí? Pero si tú lo quieres tejer como un poncho que, como ya dije antes, cubra hasta la altura de la muñeca o el antebrazo, simplemente deberás seguir tejiendo estas mismas carreras y vas a tener el largo y también el ancho que necesitas para tu poncho, ya que con estos abanicos estamos haciendo aumentos, tanto por la parte de delante como por la parte de atrás. Voy a darte la medida en centímetros. Por aquí está mi cinta métrica para que puedas saber cuánto es que mide el mío, ¿sí? El mío tiene un aproximado de 27 centímetros de largo después de haber pasado de lo que viene siendo el punto de, perdón, el punto no, la técnica de 2 agujas a la técnica de crochet o ganchillo, 27 centímetros, ¿sí? Bien, cuando ya hemos terminado o ya tenemos la altura o el largo que queremos para nuestro tejido, ¿sí? Vamos a realizar el siguiente paso. Estando en esta puntada, ¿sí? No en esta carrera de aquí, sino en la de aquí, en la que tiene puntos altos pares de puntos altos. Voy a tejer una cadenita y luego voy a tejer aquí una cadenita y entre punto y punto voy a tejer, perdón, una cadenita no, sino un punto bajo, ¿sí? Ahí voy 2 puntos bajos, 3, 4 y 5 puntos bajos. Una vez que he tejido 5 puntos bajos,
voy a tejer 1, 2 cadenitas y voy a ir a la base de las cadenitas a tejer un puntito deslizado, ¿sí? Para hacer una especie de lagrimita nada más. Y luego continúo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿sí? Miren, aquí tengo esta lagrimita. Tejo 2 cadenitas, 1 y 2, y voy a la base de estas cadenitas, ingreso aquí y paso un puntito deslizado. Ahí está. Y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Así. Y luego aquí las 2 cadenitas, voy a la base de las cadenitas, tejeré un puntito deslizado y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir y así voy a ir por todo alrededor si quiero darle esta terminación con algún adornito sencillo, pero también puede quedar así y puedo ponerle flecos. En mi caso no voy a poner flecos, solamente voy a poner estas lagrimitas cada 5 cadenitas. Entonces vamos a dar toda la vuelta tejiendo así hasta encontrarnos aquí en el inicio. Bien, aquí he continuado dando la vuelta como les expliqué y haciendo estas lagrimitas o copitos que van a adornar el filo, ¿sí? Estamos aquí en la primera cadenita que tejí para empezar a hacer esta carrera, y entonces voy a ingresar en esa cadenita, tomo la hebra y tejo un puntito deslizado y listo, he terminado la carrera, he terminado el tejido. Tejo una cadenita más y paso, esto es todo lo que me quedó de lana de los 300 gramos, ¿sí? Ahí está. Entonces voy a cortar la hebra, la voy a dejar un poquito larga porque con la ayuda de la aguja lanera voy a esconderla acá entre el tejido. Así, miren, enhebro la aguja y por el lado del revés voy tomando algunos puntitos y entre el mismo tejido voy a ir escondiendo la lanita. Jalamos por aquí y listo. Cortamos la hebra, nuestra capita, mini poncho, cubre hombros, como quieras llamarlo, ya está terminado. Como aquí la cámara no me da mucho espacio para que ustedes puedan ver, se los voy a mostrar en el maniquí. Y listo, miren, así es como queda nuestro cubre hombros o mini poncho. Como ya les dije, si quieren hacerlo un poquito más largo, solamente siguen repitiendo estas 2 carreras, las cuales hemos tejido a lo largo de nuestra labor. Muchísimas gracias por acompañarme, un besito a cada una por su tiempo invertido. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.